Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de una pareja que sigue dando que hablar años después de su separación, Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya. Sí, hablamos de la pareja que nos robó el corazón en Medcezir. Siempre ha existido una gran curiosidad sobre su relación, los rumores, las verdades a medias. En fin, un sinfín de especulaciones. Y aunque ambos han mantenido bastante privacidad al respecto, hoy vamos a desentrañar algunos secretos y a analizar lo que realmente sabemos, basándonos en entrevistas, declaraciones y, por supuesto, en el análisis de su lenguaje corporal y dinámicas en pantalla. Prepárense porque este viaje a través de su relación va a estar lleno de sorpresas. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el tema, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Recuerda que subo contenido nuevo cada semana, y me encantaría tenerte como parte de esta comunidad. Así que dale al botón rojo y únete a la diversión. Ahora sí, pongámonos cómodos y hablemos de Aatay y Serine. Su romance comenzó en el set de Medcezir, una serie que, por cierto, fue un auténtico fenómeno. La química entre Yaman y Mira era innegable, y esa química traspasó la pantalla. Era evidente que había algo especial entre ellos. Los rumores empezaron a circular rápidamente y aunque al principio intentaron mantenerlo en secreto, las fotos y los vídeos que aparecían en las redes sociales no dejaban lugar a dudas. Lo que hizo su relación tan cautivadora para el público fue la naturalidad que transmitían. No se escondían, se les veía disfrutar juntos, reírse y apoyarse mutuamente. En las entrevistas que concedieron durante la emisión de Medcezir, aunque no profundizaban en su relación, se notaba el cariño y el respeto que se tenían. Siempre hablaban el uno del otro con admiración, destacando las cualidades profesionales y personales del otro. Serine, por ejemplo, siempre elogió la dedicación y el talento de Aatay, y él, por su parte, siempre destacó la inteligencia y el carisma de Serine. Esas pequeñas pinceladas de afecto, esas miradas cómplices que se escapaban durante las entrevistas, eran combustible puro para los fans. La forma en que se miraban durante las conferencias de prensa, incluso cuando la pregunta no estaba directamente relacionada con el otro, hablaba por sí sola. Había un entendimiento tácito, una conexión que iba más allá de lo profesional. Era como si compartieran un mundo privado, lleno de bromas internas y momentos especiales que solo ellos comprendían. Pero no todo fue un camino de rosas. Como en cualquier relación, hubo altibajos. Los rumores de crisis eran constantes. La presión mediática era enorme y la diferencia de personalidades también pudo haber jugado un papel importante. Aatay siempre ha sido un poco más reservado, más introspectivo, mientras que Serine es más extrovertida y espontánea. Esta dinámica, aunque atractiva en un principio, podría haber generado fricciones con el tiempo. Imaginen la dificultad de navegar la vida pública y privada cuando uno prefiere el perfil bajo y el otro disfruta del brillo de los reflectores. Era una danza constante entre la necesidad de mantener la privacidad y la inevitable exposición mediática. Una de las cosas que más llamó la atención durante su relación fue su estilo. Ambos tienen un gusto impecable por la moda, y siempre lucían espectaculares juntos. Sus looks eran muy comentados, y se convirtieron en una fuente de inspiración para muchos jóvenes. Además, su estilo personal reflejaba su personalidad, Aatay con un toque más clásico y elegante y Serine con un estilo más moderno y atrevido. Observarlos en alfombras rojas era un espectáculo en sí mismo, una demostración de cómo dos individualidades podían complementarse y crear una imagen poderosa y atractiva. Era evidente que invertían tiempo y esfuerzo en su apariencia, y que disfrutaban de la moda como una forma de expresión personal. Ahora, vamos a hablar de las razones que podrían haber llevado a su separación. Aunque nunca se dieron explicaciones oficiales, se especula con varios factores. La presión mediática, como ya he mencionado, fue sin duda un factor importante. Estar constantemente en el punto de mira, con los paparazzi siguiéndoles a todas partes, puede ser agotador. Piensen en la dificultad de tener citas normales, de ir al supermercado o simplemente disfrutar de un paseo por el parque sin ser acosados por las cámaras. La falta de privacidad puede desgastar incluso a las parejas más sólidas. Otro factor podría haber sido la incompatibilidad de agendas. Ambos son actores muy solicitados, y sus proyectos les obligaban a viajar constantemente. Mantener una relación a distancia no es fácil, y requiere mucho esfuerzo y compromiso.
Imaginen la dificultad de coordinar horarios, de encontrar tiempo para verse y de mantener la conexión emocional a pesar de la distancia física. Las largas jornadas de rodaje, los compromisos promocionales y los viajes constantes pueden poner a prueba cualquier relación. También se rumoreó sobre terceras personas, pero nunca hubo ninguna confirmación al respecto. Lo que sí es cierto es que ambos son personas muy atractivas, y es inevitable que surgieran rumores y especulaciones. En la industria del entretenimiento, donde la competencia es feroz y las tentaciones abundan, es fácil que surjan malentendidos y que se pongan a prueba los límites de la confianza. Sin embargo, hasta el día de hoy, no existen pruebas concretas de infidelidad por parte de ninguno de los dos. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es recordar que Aatai y Serena vivieron una historia de amor real, intensa y apasionada. Una historia que, aunque llegó a su fin, dejó una huella imborrable en sus vidas y en la de sus fans. Fue una relación que se desarrolló bajo la atenta mirada del público, con todos los beneficios y desventajas que eso conlleva. Su amor fue celebrado, criticado y analizado hasta el más mínimo detalle. Y a pesar de todo, lograron construir una conexión genuina y significativa que resonó con miles de personas alrededor del mundo. Es interesante analizar cómo han gestionado su relación después de la ruptura. Ambos han sido muy discretos y respetuosos el uno con el otro. No han hablado mal del otro en público, y han evitado alimentar los rumores. Esto demuestra que, a pesar de todo, existe un respeto mutuo y un cariño que perdura en el tiempo. En un mundo donde las rupturas suelen ser públicas y conflictivas, Aatai y Serena han optado por la elegancia y la madurez. Han priorizado su propia paz mental y han evitado cualquier tipo de confrontación innecesaria. De hecho, en alguna ocasión, se les ha visto coincidir en eventos públicos, y aunque no han interactuado directamente, se ha notado que existe una cordialidad entre ellos. Esto es una muestra de madurez y profesionalidad. Han sabido separar su vida personal de su carrera profesional, y han demostrado que es posible mantener una relación cordial con un ex, incluso después de una ruptura mediática. Y hablando de profesionalidad, es importante destacar que ambos han seguido cosechando éxitos en sus carreras después de la separación. Aatai ha protagonizado series como El Protector en Netflix, demostrando su versatilidad y talento para la actuación. Su incursión en el mundo del streaming le ha abierto las puertas a un público internacional, consolidando su posición como una de las estrellas más importantes de Turquía. Serena ha participado en proyectos como Fi y la serie Sameran, explorando personajes complejos y desafiantes que han puesto a prueba sus habilidades como actriz. Su capacidad para reinventarse y asumir nuevos retos la ha convertido en una de las actrices más respetadas y admiradas de su generación. Ambos han demostrado ser actores versátiles y talentosos, y han consolidado su posición como estrellas en la industria del entretenimiento turco. Ahora, centrémonos en la química que tenían en pantalla. Era innegable que se entendían a la perfección. Sus miradas, sus gestos, sus silencios, todo transmitía una gran complicidad. Esto, sin duda, contribuyó al éxito de Medcezir. La gente conectó con la historia de amor de Yaman y Mira porque era creíble, porque era auténtica. La forma en que se complementaban en cada escena, la naturalidad con la que interpretaban sus personajes y la química innegable que existía entre ellos hicieron que el público se enamorara de su historia de amor. Era como si Yaman y Mira fueran una extensión de sus propias personalidades, una representación de la conexión profunda y significativa que existía entre Aatai y Serena. Y esa autenticidad se debía, en gran parte, a la química que existía entre Aatai y Serena. Era evidente que se querían y que disfrutaban trabajando juntos. Esa conexión se transmitía a través de la pantalla, y hacía que la serie fuera aún más especial. Su relación trascendió la ficción y se convirtió en un fenómeno cultural que capturó la imaginación de millones de personas alrededor del mundo. La gente se identificaba con su historia de amor, soñaba con encontrar una conexión similar y se emocionaba con cada uno de sus momentos. Es curioso cómo algunas parejas de ficción se convierten en un referente para el público. La gente idealiza su relación, y espera que esa magia se mantenga fuera de la pantalla. Pero la realidad es que las relaciones son complicadas, y que las personas cambian con el tiempo. Las expectativas del público pueden ser abrumadoras, y es difícil mantener una imagen perfecta cuando se está constantemente bajo el escrutinio de los medios. Lo importante es recordar que Aatai y Serena son personas reales, con sus propias vidas y sus propias decisiones. Y aunque su relación llegó a su fin,
eso no significa que haya sido un fracaso. Al contrario, vivieron una historia de amor que les marcó para siempre, y que les enseñó muchas cosas sobre el amor, la vida y la fama. Su relación fue un capítulo importante en sus vidas, una experiencia que les ayudó a crecer y a madurar como personas. Y para concluir, me gustaría destacar la importancia de respetar la privacidad de las personas. Tanto Atai como Serinei han sido muy celosos de su intimidad, y es importante que respetemos su decisión. No tenemos derecho a juzgar sus vidas, ni a especular sobre sus relaciones. Lo único que podemos hacer es admirar su trabajo y desearles lo mejor en sus vidas personales. Debemos recordar que son seres humanos con sentimientos y emociones, y que merecen el mismo respeto y consideración que cualquier otra persona. Así que ahí lo tienen. Un análisis de la relación entre Atai Ulusoy y Serinei Sarkaya, una pareja que nos robó el corazón en Medcezir. Espero que hayan disfrutado de este vídeo, y que hayan aprendido algo nuevo sobre esta pareja tan querida. Hemos intentado desentrañar algunos de los misterios que rodean su relación, basándonos en la información disponible y en el análisis de su lenguaje corporal y dinámicas en pantalla. Para resumir, hemos hablado de cómo se conocieron en el set de Medcezir, de la química que existía entre ellos, de los rumores de crisis, de las posibles razones de su separación, y de cómo han gestionado su relación después de la ruptura. También hemos destacado la importancia de respetar su privacidad y de admirar su trabajo. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encantaría saber qué opinan sobre Atai y Serinei. ¿Eran su pareja favorita? ¿Qué creen que pasó realmente entre ellos? Cuéntenme todo. Me interesa mucho conocer sus opiniones y perspectivas sobre esta relación que ha cautivado a tantos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos, y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.